Bueno, espero que estén muy bien. Voy a esperar los que puedan encender las cámaras. Les voy a agradecer porque la pantalla está en negro. Y después que puedan ver de tener los audios desactivados, micrófonos desactivados, y yo les voy a ir dando la palabra a medida que vaya transcurriendo la clase. Tenemos poco menos de una hora, así que en la medida de lo posible tratemos de que sea dinámica. No me gusta hablar sola, me interesaría saber cómo les está yendo, así que voy a ir consultándoles para que podamos avanzar, y después paso a desarrollar un poco lo que va a ser la introducción de la sesión 2. Bueno, quisiera saber si tuvieron alguna dificultad con el ejercicio. Era quizás un poco sencilla la tarea que tenían que hacer, un verdadero y falso, pero noté que no hay una buena cantidad de evaluaciones realizadas. No sé si alguno tuvo inconvenientes. Así yo voy teniendo en cuenta para pensar un recuperatorio. ¿Ninguno? Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Lorena. Yo la pude realizar, no tuve ningún inconveniente. Hola, jefa, muchas gracias. Licenciada, Bueno, buenas tardes. Sí. Yo realicé 2 veces, agente Reinaga, yo realicé 2 veces el ejercicio, pero no me lo calificó, digamos, no sé por qué. No me dio la nota. Ah, bien. ¿Y a usted, jefa, le dio la nota? Sí. 7. Bueno, yo, Reinaga, yo me fijo y ya le voy a estar confirmando ahora la nota. Pero Bueno, es la misma configuración para todos, así que debería tener su calificación. sí, yo creo que es un problema de la plataforma porque me dice no permitido, dice ahí donde dice revisión, dice no permitido. Yo todo intento. Ajá. Bueno, lo voy a consultar con tutores, a ver qué puede haber pasado. Igualmente, si está el tutor y quiere aportar a lo que está comentando el estudiante. Bueno, gracias, Diana. Probablemente si no aprieto enviar, no llega a destino, digamos, a la plataforma, ¿sí? La opción que plantea el compañero, que no recuerdo cómo que le respondió el sistema, es porque posiblemente se haya pasado ya el tiempo, porque tiene un tiempo y un horario. Pasado ese tiempo, automáticamente el sistema ya no toma ningún envío. De todas formas, lo revisamos, ¿sí? Bueno, sí, yo también lo voy a chequear, a ver qué es lo que pasó, y cualquier inconveniente ya vamos a ver cómo lo podemos solucionar. ¿Alguien más que Yo haya también tenido tuve problema? el mismo problema que el cursante, que el masculino. Tuve el mismo problema, hice los 2 intentos y no me dio la nota. Y lo hice Bueno. dentro del horario y la fecha, digamos. Bueno, jefe, yo lo voy a anotar ahora también, a ver qué es lo que pasó. Igualmente, como les Licenciada, decía, no se disculpe. preocupen, vamos viendo cómo se puede resolver. ¿Alguien más? Sí, licenciada, le habla Reneto Rico de la penitenciaría. A mí también me pasó lo mismo. Puse ¿Qué todo ahí, será? terminar todo de enviar y Ujú. bueno, me decía finalizado a la espera de calificación. Bueno, sí lo vamos a revisar a ver qué es lo que pasó. Bueno, gracias. Bueno, tomo nota de lo que me van diciendo. Y ahora quisiera saber Licenciada, Sí, bueno, mi nombre es Aldo Gaspar. Quería hacer una consulta. sí. Yo lo hice, pero no logré a enviarlo, digamos, en tiempo y forma. ¿El sistema en ese caso yo no te tomaría? No, igualmente yo habilité
un día más y un intento más para que pudieran realizar los que quedaron pendientes. No sé si usted pudo hacer el segundo intento. No, no le pude hacer, pero ahí Ah, vi que sí, sí. digamos que sí me dio la nota, un 7. Ah, no, pero estaría terminado el ejercicio. O sea, sí les toma, aunque Claro, haya pero, o sea, regulado. yo no llegué a enviarlo, digo. O sea, Si le le hice llegan todo el calificando, ejercicio, pero sí, no le llegué a enviarlo al final porque ya no me dio el tiempo. claro. Bueno, yo también voy a revisar todo el listado para detectar más o menos cuáles son los que están en alguna situación irregular y me voy a ir comunicando con ustedes. Bien, licenciada, gracias. Licenciada, ¿Sí? disculpe, a mí también me Sí, sale finalizado el 25 de octubre a las 9:20, pero dice sí. revisión no permitido. Y finalizado enviado, dice, pero no me dieron nota y dice revisión no permitido. Y ahí en el plazo decía hasta el 25 de octubre. Claro, sí, yo puedo habilitar de nuevo o bien hacer otro cuestionario para que puedan hacer todos el ejercicio. Así que no se preocupen, por eso lo vamos a ir viendo. Bueno, Sí me interesaría saber en relación a cómo les está yendo en general, ¿no? No solamente con mi módulo, sino con las otras materias. Eh, si tienen alguna dificultad, si ven que es mucho el material en relación a lo que yo les estoy dando, si le está costando la lectura, eso es importante para ir, como no hay mucha interacción, necesitaría que me lo dijeran, así vamos viendo cómo avanzamos y si es que están bien con lo que les voy dando. Obviamente que están también condicionados por la situación laboral de todos, además de las obligaciones familiares y demás, pero si alguno tiene algo para aportar sería valioso para todos. ¿Están bien? ¿Están mal? Creo que no ¿Podrían estar es mucho. mejor? ¿Sí, jefa? Hola. No sé Sí, si es mucho el material, creo que lo que nos está costando es organizarnos para poder dar lectura, digamos, a todos los temas que nos suben, los contenidos. claro. Sí, en mi caso yo trato de darles en todas las sesiones dos lecturas teóricas y bueno, que también les había adelantado que este va a ser para la primera y la segunda sesión, el fuerte teórico y después más que nada es producción, es más, la actividad de ahora ya es que comiencen a producir. Y por lo menos conmigo, la finalidad es que ustedes puedan ser lectores competentes y que puedan después producir un texto académico que les ayude a encaminar las tesinas. Así que igualmente, de las teorías, lo tienen que usar como una práctica para tratar de comprender qué es lo que están leyendo, y hacer síntesis, hacer mapas de lectura, hacer esquemas, anotar las dudas, empezar a anotar referencias bibliográficas, y bueno, ese es el camino que tienen que ir recorriendo para llegar a la tesina final, o sea, están en el inicio ahora. Mi módulo es como el inicio de ese recorrido, y después con el resto de los módulos tienen que ir observando qué de esas materias, qué de esos campos de conocimiento les interesa a ustedes indagar para poder trabajar sus tesinas finales. Así que, bueno, la parte teórica evaluativa era la de la primera sesión, y ahora vamos a empezar a leer, a aprender cómo se cita, a trabajar en grupo para comenzar a manejar un pensamiento crítico, por ejemplo, sobre un tema, y que traten de buscar qué material bibliográfico es apto para alimentar ese tema que yo quiero investigar. Eso es una práctica, y bueno, para hacerlo, que eso va a ser el ejercicio de esta segunda sesión, yo les voy a ir dando un par de orientaciones. Vamos a trabajar en una herramienta que se denomina Wiki, que la tiene la plataforma. Eso les permite conformar grupos y que puedan intervenir en una sola producción sin necesidad de juntarse en un lugar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la jefa Lorena Luna se junta con el jefe Retamal, el jefe Perrone, con Torrico,
y cada uno de su lugar aporta a la elaboración de un texto. Ya les voy a decir en qué va a consistir ese texto, que más bien va a ser un relevamiento bibliográfico para que vayan aprendiendo a cómo buscar la información y cómo referirla. ¿Sí? Eso por un lado. Tienen que ir tratando de pensar también qué es lo que les interesaría en este recorrido que van a hacer de preparación para su tesina desde ahora, investigar, traten de ver temas cercanos. Para hacer el ejercicio yo les voy a dar, de acuerdo con la cantidad de alumnos que queden, un listado de temas, así ustedes van conformando los grupos y de acuerdo con ello buscan la bibliografía que sea pertinente para investigar sobre ese tema. Ese va a ser el ejercicio de esta sesión. Así que bueno, el desafío es ese, comenzar a leer un poco, incluso de los mismos autores que les dan los docentes que tienen otros módulos, también pueden sacar, ya lo vamos viendo, ¿sí? Así que traten de perder el miedo, traten de organizarse, traten de consultar, sean curiosos, busquen tesinas vinculadas, y bueno, va a ir surgiendo el conocimiento, pero exploten a los profesores, exploten a sus tutores también, que son muy buenos, y bueno, veamos cómo avanzamos de la mejor manera. Bueno, ahora les voy a compartir, previo a consultarles sobre las dudas de la sesión 1, o alguien que pueda comentarme qué vimos en la sesión 1, qué destacan de la sesión 1. Yo voy a apagar mi micrófono un momentito, así los escucho. Bueno, si nadie quiere hablar, voy a invitar a que hablen. No hace falta que reciten teóricamente nada, sino que puedan decirme qué comprendieron o qué les quedó de la primera sesión. Hemos tenido una clase sincrónica, tienen su material, tenían un video también, tenían una infografía, que es básicamente la diapositiva que yo les preparé. ¿Sí? A ver, veamos. Carlos Rodríguez. Sí, buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que Bien. puede recordar de la sesión 1? ¿Alguna duda, algún tema? Y a partir de lo que usted diga vamos conversando con los compañeros. Sí, bueno, recién estoy llegando a trabajo, disculpe. No, no se preocupe. Si no, bueno, comenzamos por otro que esté más ubicado. A ver, Miguel Retamal. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada. Bueno, bueno, me quedó presente el tema de un texto, del mensaje que usted nos había puesto para que lo leamos, de si estamos bien en el refugio de los 33. Y bueno, me enseñó del tema del contexto, que es importante el contexto en el mensaje, las partes de un texto, el paratexto, también las partes del emisor, el mensaje, el contexto, el receptor, el código. Sí, muy bien. ¿Qué más? Todo el proceso de comunicación, que es importante conocerlo para comprender cómo se va poniendo énfasis en diferentes partes o ítems de lo que es este circuito. Si es el emisor hay una función, si es el receptor hay otra, y nosotros a medida que vamos avanzando en esto vamos a ir especificando cuál es la intención de ese mensaje que queremos llevar y en qué tenemos que poner énfasis al momento de producir el texto. Sí, después la lectura de lo que pude leer de los géneros discursivos, la verdad que o sea, en lo que es todo este tema de esta materia, la verdad que nunca había escuchado eso, así que la verdad que, bueno, en principio sí fue un poco complicado entrar en el tema, pero bueno, después lo fui entendiendo un poco y entendiendo esto, ¿no? De los géneros primarios, los géneros secundarios, que le llamaban, gracias a esos textos que usted subió, que bueno, sí son
hay que tener, ¿no? Tiempo y ponerse a leer. Pero bueno, la verdad que sí, es interesante. Sí, sí, sobre todo porque al hablar de conocimiento científico, de escritura académica, ustedes tienen que ser capaces de poder dominar ciertas lecturas, de poder dominar ciertos textos, si bien estos no son tan específicos de la formación en seguridad, pero sí les abre la puerta a ustedes para poder desenvolverse con términos técnicos, para poder elaborar un buen texto, de acuerdo con el género discursivo al que pertenece, a comprender que, bueno, veíamos en el foro, ayer lo pude leer, y por ahí pensaban que por tener tecnicismos un informe policial podría ser un texto académico. Y sí trae a confusión por esto de la formalidad, de la objetividad, pero hay elementos que vamos a ir viendo más adelante que tienen que tener un texto académico y que sobre todo viene de la mano con la investigación. La investigación sobre la base de lecturas anteriores, sobre la base de un objeto que yo quiero conocer, y cómo voy construyendo ese conocimiento a través de las citas. Eso también vamos a ver más adelante, cómo uno va refiriéndose a otros autores, a otras investigaciones, para poder sostener la propia. Por eso es importante que entiendan la idea de un género discursivo, del género científico, la diferencia que tiene que tener del discurso policial, algún texto del género científico o académico. ¿Sí? Gracias, jefe Retamal. ¿Alguien más quiere aportar algo? A ver. La jefa Claudia Aguirre. No sé si se acuerda o puede aportar algo más a lo que mencionó el compañero. Hola, licenciada. ¿Cómo está? Sí, también como decía Retamal, me tuve que interiorizar un poco y leer en relación a lo que son los textos académicos y para poder opinar en el foro, porque nos consultaba si en las fuerzas de seguridad tienen una inclinación hacia lo científico. Así que bueno, leyendo un poco, pero ahí decían que todo lo que es lo científico es cuando se realiza una investigación y es lo que se obtiene la información de algo nuevo para que tomen conocimientos otros. Bueno, entonces en relación a eso sí tuve que leer un poco más la teoría como para poder entenderlo un poco. Pero bueno, también compartiendo, como dice Lorena, por ahí es mucho el material, todo junto, como para poder, por todas las materias, ¿no? En realidad, no solo una, Claro. digamos. Claro, Así sí. que bueno, las técnicas de estudio que lo estábamos viendo, que nos subió y nos compartió, nos sirve mucho porque por ahí el tiempo, bueno, las cuestiones laborales, familiares, lo que fuere, nos va a ayudar. Estábamos viendo ahora en el video el tema de las técnicas, las 16 técnicas de estudio que nos compartió. Sí, Creo que sí. sí o sí la vamos a tener que aplicar como para poder resumir un poco todo el material. Sí, así es. Igualmente, como les explicaba, mi idea es que puedan adentrarse a esta lectura de otro tipo de escritos, ¿sí? No es que yo les voy a tomar tal cual, al pie de la letra, todo. Lo que yo les voy a evaluar es la producción. Así que dedicarse a leer, saquen las ideas principales, traten de reflexionar sobre lo que leen, pero eso es el ejercicio que está bueno que hagan por ahí. Capaz que no van a llegar a leer todo lo que se les comparte. Sí, y no es Leí nada que leí en la, relación la, con lo que por ahí uno recibe en las universidades, o por lo menos lo que yo les doy, que son 2 textos por sesión, es muy poquito. Yo les voy a traer el listado de libros que tengo, es muy poquito. Entonces, está bueno que lo puedan hacer. Igualmente tenemos que pensar el sistema de la universidad, que es adaptado
a otro contexto de personas que no están dedicadas exclusivamente al estudio, pero más que nada como una ambición personal, en la medida que puedan, traten de leer más. Ahora, como les decía, me interesa que produzcan y en los tiempos que ustedes puedan lean lo que yo les voy pasando y lo que les va interesando a ustedes para su tema de investigación. Así que no se asuste si lo ve mucho o muy teórico, porque sobre la base de eso yo no voy a enfocar, sino más bien que algunos conceptos les sirvan para poder escribir un buen texto después al final del cursado. Leía la consigna de lo que recién nos decía sobre el próximo práctico, que es grupal. No sé si el coordinador de las aplicaciones en la plataforma, pero sinceramente, o sea, pregunté sobre la herramienta Wiki, porque no, en qué consiste y cómo se la trabajaría, porque nuestro próximo trabajo va a ser, o sea, consiste en eso. Sí, vendría a ser así, como para que lo entiendas, como un espacio donde usted va a escribir, y eso que usted escribe queda inserto y después otro compañero puede editarlo. Es como un archivo editable por un grupo. Todos los cambios que usted haga se van a guardar y el otro compañero que haga también se van a guardar. Por eso les decía la practicidad de no tener que juntarse con el grupo, sino que cada uno pueda aportar lo que pueda hacer. En este caso va a ser un relevamiento bibliográfico, es decir, hacer una bibliografía, citar un autor, el título del libro, el año y el lugar de edición. Ya les voy a explicar igualmente cómo lo tienen que hacer, así lo hacen con facilidad. Bueno, es eso, es una bibliografía sobre un tema específico. Bueno, licenciado. Yo hice el práctico dentro del horario que fue habilitado, pero también me sale la revisión no permitido. Hice los 2 intentos, pero me sale igual, no tengo calificación. Ah, ¿qué será? Bueno, sí lo voy a revisar, voy a anotar ahora de nuevo. A ver qué es lo que está pasando. Igualmente está el coordinador también, así que lo vamos a tratar de chequear. ¿Alguien más que quiera aportar? Gracias, jefa, muchas gracias. No, bueno, no hay problema. Hablaron bastante sobre lo que vimos en la sesión 1. Bueno, esa sesión nos va a llevar a la que sigue. La primera era hacer, hablar, hacer, decir. Esta ya se encamina, luego de comprender que el lenguaje no solamente es lo que uno dice, sino también que puede generar otro tipo de realidades, que puede transmitir otro tipo de circunstancias más allá de la letra pura, ¿sí? Que se tiene que ajustar a un contexto, que tiene que tener ciertas formalidades de acuerdo con el tipo de discurso que se esté trabajando. ¿Sí? Ahora vamos a desarrollar un poquito lo que tiene que ver con la comprensión de textos y la producción también. Ahora sí. Lectura y comprensión lectora. Bueno, veamos con atención. Acá hay 2 enunciados, no sé si Lucas Yapura puede leer el enunciado A. Vendrían a ser fragmentos de la declaración de un acusado. Sí, licenciada, buenas tardes. Bien, Buenas el tardes. enunciado A dice, sí, yo lo hice, que me juzguen. Muy bien, muchas gracias. Romina Hoyos, el enunciado B. Por favor.
Sí, yo lo hice, que me juzguen. A ver, leamos de nuevo. Sí, yo lo hice, que me juzguen. Que me juzguen. Fernando Maizares, gracias Romina. Fernando Maizares, el enunciado B. Si yo lo hice, que me juzguen. Muy bien. ¿Alguno puede ver diferencias entre estos dos enunciados? ¿Son los mismos? ¿Pueden decir si hay algún rasgo Buenas tardes, licenciada. llamativo? Sí. Sí. Jefe de Chocobar, sí. Sí, con respecto, bueno, la primera, a la declaración que hace el acusado, la A, es como una afirmación. Sí. Yo lo veo así, una afirmación, y el segundo es como que él, si yo lo hice, o sea, como que da a entender que si lo hizo, bueno, que juzguen. Yo lo veo primera, la A como si fuera una afirmación, que diciendo que sí, que efectivamente lo hizo. Y la segunda, ¿qué podría hacer? ¿A alguien se le ocurre? La primera es una afirmación. Estamos correctos ahí. Y la segunda, ¿qué podría significar? Por ejemplo, cuando yo le digo a mi hija, si te sacás 10, no sé, te hago una torta. ¿Qué le estoy poniendo yo a mi hija? Hola, licenciada. Condición. Una condición, muy bien, una condición. Y ¿por qué? ¿Cómo pueden distinguir eso? Porque vemos que son las mismas palabras, ¿no? ¿Qué marcas aquí les hacen que ustedes puedan interpretar que hay diferentes tipos de mensaje? Uno, una afirmación, y otro, una condición. El signo de puntuación, la coma. El acento. El acento, las comas. Sí, sobre todo es Tengo que pagar algo, me desenteré para pagar 100 pesos de preso. Sobre todo el uso de los signos de puntuación y ortográficos. En la sesión 1, vieron que yo les ofrecí, no nos explayamos mucho en la clase sincrónica, pero tienen ahí una caja de herramientas que les sirve a ustedes para poder detectar esto. Bueno, en la faz judicial es muy importante por ahí la ortografía, aunque ya los procesadores de texto nos van modificando solos, pero este tipo de interpretaciones las podemos hacer nosotros nada más. Es decir, tratar de contextualizar en un momento dado una circunstancia, o por ejemplo en una investigación de lo que vamos viendo en un hecho, para poder comprender ese discurso. Esto que vemos acá tiene que ver con una hilación, es decir, como un sistema que se va hilando gramaticalmente, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver en las diapositivas que siguen a qué me refiero con eso. Esto tiene que ver con una cohesión dentro del nivel de este fragmento enunciado. Si ustedes ponen acento acá y una coma, sobre todo el acento ya es una afirmación. Y este sí puede ser un sí condicional, si yo lo hice, si vas a venir, o incluso puede ser un sustantivo, si es el nombre de la nota musical, sí, do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tratar de contextualizar lo que vamos escribiendo y leyendo, y sobre todo ustedes que están desarrollándose ya como profesionales, prestar atención a los signos de puntuación, a las reglas ortográficas para producir los textos. Bueno, esto es una introducción que ya la habíamos visto en la sesión anterior, que la mencionó el compañero Retamal, de cómo un pequeño fragmento de texto está vinculado con toda una situación comunicativa, con una escena, con un momento histórico, con actores sociales, y que solo pueden ser interpretados si tenemos ese conocimiento previo de la situación, además de activar otros conocimientos históricos en relación con el lenguaje, de cómo usamos un verbo, qué significa bien. Son procesos inconscientes, pero que los hacemos en todo momento para comunicarnos, ¿no? No vamos a pasar a esto, porque ya lo vimos, igual que esto.
que era las secuencias de los párrafos, ¿sí? Que un párrafo formado por un conjunto de oraciones, y a su vez ese párrafo forma un texto que puede dividirse en secuencias que gradualmente van introduciendo a un tema específico sobre el que quiero hablar en determinado tono. Si quiero argumentar, tengo que dar fundamentos; si quiero describir, tengo que dar características; si quiero informar, tengo que dar precisiones de lugar, de hora, de personas. ¿Sí? Estas secuencias van a ir cambiando de acuerdo con el tipo de texto que yo quiera hacer. En el caso de los textos académicos, les comentaba también que tienen una estructura generalizada, que por lo común la tienen todos los textos que se hacen en un marco de una investigación académica, incluso una investigación criminal, es decir, cómo uno se va introduciendo en el tema, el cuerpo, que vendrían a ser, por ejemplo, en el caso de la investigación criminal, cuáles son las técnicas de investigación que yo usé; en el caso de un texto académico, cuáles son los autores que yo revisé para hablar sobre ese tema, cuál ha sido mi método de investigación, cuál ha sido mi objeto de investigación también. Y ya al final van a cerrar con una conclusión generalizada sobre lo que pudieron ver en su trabajo de investigación académica, y en el caso de, por ejemplo, de investigación criminal, con alguna hipótesis o el sostenimiento de alguna acusación sobre la base de lo que pudieron hacer con las técnicas que utilizaron. De entender esto de las secuencias. Muchas veces, bueno, dentro del ámbito policial nos pasa que los informes que vemos no están bien secuenciados, entonces a veces las autoridades, los fiscales, cuando están leyendo, piden que se aclaren, piden que se vuelva a hacer. Sí, hay que ser muy, muy minucioso en ese sentido para poder describir bien un hecho. Ahora, volvamos a lo que son los discursos, los textos académicos. En este caso, se enmarcarían en lo que es la argumentación, ¿sí? Ustedes van a fundamentar cuando escriban sobre un tema, que es la actividad central para que puedan certificar este módulo. Van a argumentar sobre un tema específico que van a elegir, y van a escribir una ponencia, que es como un texto que ustedes comparten públicamente durante un congreso, durante un seminario, para la discusión con otros colegas. Son textos breves, de unas 8 a 10 hojas, y cuya finalidad es esto, es decir, apuntar a un mismo tema que pueda centralizar los intereses de todos los investigadores que participan en esa actividad, y realizar una discusión para producir conocimiento nuevo o nutrirse de otras ideas. Así que lo principal, y que viene de la mano con la actividad que van a hacer para esta sesión, es buscar algunos textos que les permitan a ustedes argumentar o que estén vinculados con ese tema que van a ir eligiendo. Sí, a ver, pasemos. Bueno, acá lo que veíamos en los ejemplos anteriores en cuanto a las estructuras lingüísticas o de los enunciados, está siempre presente una triple estructura, es decir, que tienen como un molde que está siempre presente y que lo usamos todo el tiempo aunque no nos demos cuenta. ¿Sí? Uno de estos moldes es denominado una estructura pragmática, que significa que ese texto que yo voy a decir, que esa oración, que ese enunciado, tiene que adecuarse a una situación comunicativa. Por ejemplo, están en su casa, no debería pasar, pero bueno, a veces pasa, que trasladan el discurso policial al lenguaje cotidiano que tienen que usar con la familia, con los hijos, con las parejas, qué sé yo, hablan de masculino, por darles un ejemplo que se me ocurre ahora, cuando en realidad por ahí son tecnicismos que se adecúan más a una situación laboral que a la situación familiar. O por ejemplo el uso de la tercera persona en el venga, o dar muchas órdenes, en este sentido de la relación de jerarquía que por ahí tenemos en el trabajo, a veces se traslada al contexto familiar.
¿sí? Igualmente depende de cada organización familiar, pero bueno, hay algunas situaciones que tienen que quedar para el interior de la institución y no trasladarla a otro tipo de comunicación. En cuanto a la estructura semántica, es otro moldecito que tenemos siempre presente para hablar, es la coherencia. Por ahí cuando hablamos con alguien y vemos que no podemos entender, decimos, no, es incoherente lo que me estás diciendo. ¿Y esto por qué? Porque por ahí usa palabras que no tienen nada que ver con lo que me está queriendo decir. Más bien es un plano de significado. ¿Sí? Después hay otro moldecito que es el de la estructura sintáctica, que tiene que ver con esto de ir conectándose cada parte de ese fragmento, cada parte de esa oración o de ese texto, para unirse en las diferentes partes que lo van componiendo. Perdón. Era muy importante que revisaran en la primera sesión, recordar esto que era un sustantivo, de la cohesión. Entonces yo, para unir correctamente, tengo que poner, si hablo en masculino, el sustantivo perro, le tengo que poner un adjetivo masculino también, perro lindo. El artículo también, el perro lindo. ¿Sí? De eso se trata, la cohesión es como ir tejiendo palabra por palabra una oración y un texto que se adecue gramaticalmente con las reglas que tenemos en el español a lo que yo quiero decir. Por eso es que causa tanto revuelo por ahí la letra E, ahora con esto de la identidad de género y demás, porque es como que rompe un poco con estas regularidades que ya teníamos consensuadas en el lenguaje. El todes, bueno, es polémico hasta el día de hoy. Si bien es inclusivo, pero quiebra algunas convenciones que ya teníamos dentro de lo que es el uso de la lengua. Bueno, la adecuación acá es un ejemplo de lo que les decía. ¿Sí? Por ahí acá vemos un músico que intenta comunicarse, un lenguaje musical, podríamos decir, armonioso, equilibrado, tranquilo, de composición, con un policía que, bueno, en este dibujito, no digo que todos sean así, pero que es más bien riguroso del orden y le ponen un alambrado con unos nuditos de alambre como impidiendo el paso, ¿no? Entonces ahí es una comunicación que no se puede mantener porque están hablando con lenguajes distintos. En esta situación comunicativa y para adecuarse es importante tener en cuenta a quién le estoy hablando yo, es decir, el destinatario, qué tipo de canal quiero usar, ¿sí? Y cuál es el contexto de la situación. Acá, ¿qué pueden ver en este dibujito? ¿Qué es lo que impide el lenguaje? ¿O qué están viendo? Porque hay algo más que yo no les dije que está ahí en el dibujo. No sé si está muy pequeño. No lo puedo ampliar. Si alguno lo ve, lo menciona, y si no, ya lo digo yo y pasamos. Tenemos lenguajes diferentes, tenemos la mano como otro signo, que si bien no es lingüístico, pero hay una limitación ahí de circulación. Bueno, acá vemos este señor que está intentando pasar, aparentemente está yendo a un concierto, ¿sí? Está con su instrumento, y acá vemos que hay como una restricción de paso, pero son las que generalmente se utilizan para delimitar nada más el ingreso de las personas, pero se supone, y por el estilo también del tipo de ingreso, no es una barrera, no es un muro, sino más bien es de estas formales que se utilizan en los escenarios, que aparentemente está yendo a su concierto, pero no obstante esto, el policía le impide el paso pese a que es un músico. Entonces ahí hay una contradicción en lo que está impidiendo el éxito de la comunicación entre el músico que quiere ir al concierto, y donde él es protagonista, y el policía que no lo deja pasar. Bueno, a ver, veamos si
¿Alguien puede leer? ¿Algún voluntario? Este fragmento. Constanza Aguilar, ¿estará presente? Sí. ¿Cómo Coherencia estás? y... ¿Podrías leer, por favor? Sí. Ahora estudio cuarto curso, aunque mi padre es calvo y ganadero. Mi padre tiene unas tierras en el campo. Yo cursé primero y segundo en la escuela pública y mi madre trabaja en un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía 20 años. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Estoy terminando la enseñanza secundaria, pero mi hermana estudia en Buenos Aires. Yo tengo 16 años. Bueno, ¿qué me pueden decir de este texto en relación a todo lo que vamos viendo en la sesión 1 y lo que estamos charlando un poquito en esta sesión? Y que no tienen coherencia, ni tampoco cohesión, una unión, digamos, de lo que se está hablando. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Está muy desordenado. Nelson, está desordenado. ¿Qué más? Quizás los signos de puntuación también, como para que Signos le de demos... puntuación, Tiene palabras que se Como repiten que- mucho, como mí. palabras que se repiten mucho. ¿Qué otro detalle pueden ver? Avanza en un tema y luego lo vuelve a retomar para Muy continuar bien. la explicación. Así es, muy bien. ¿Algo más? ¿Nada más? Bueno, vamos a avanzar. Sí, efectivamente acá se ve que es un adolescente que está tratando de relatar la composición familiar, la ocupación familiar, más o menos a qué se dedica cada integrante, pero en este relato, como bien dijeron, no tiene una continuidad temática. Ya vamos a ver cómo se llama eso de la continuidad temática y cómo se va generando dentro del texto. También usa palabras en forma redundante, los signos de puntuación, las repeticiones. ¿Sí? Tenía un ejercicio para proponerles, pero no vamos a poder por el tiempo. Pero bueno, la idea era que pudieran hacer una lectura y tratar de esquematizar los temas que veían dentro del texto. Idea 1, idea 2, idea 3, idea 4, como para ir tratando de organizar. Ahora, pensamos en ideas, sacándole todo aquello que está un poquito de más, como son los conectores, es decir, las palabras que van uniendo, el y, todo eso que está de más lo íbamos a ir sacando para ver qué era lo esencial de cada enunciado. Una vez hecho eso, íbamos a tratar de ver cuáles eran los errores comunes, que bien los dijeron, está desordenado, se repite mucho la conjunción, se repite mucho el mi, no se sabe de qué habla, ¿sí? No tiene sentido unitario, es decir, que trata de hablar de una circunstancia, después pasa a otra. Las conexiones absurdas, ¿sí? Se pierden la idea 1 y 2, sobran algunas ideas, perdón, la 2 y la 7, porque no tienen ninguna, no están a colación con ninguno de los ejes temáticos que había propuesto. ¿Sí? Y acá, bueno, lo que se pretende mostrar es ese desorden, por ahí decir mucho, y que esto lo vemos muy seguido, no significa que se esté diciendo algo cargado de un contenido realmente provechoso, cargado de un contenido serio, cargado de un contenido que sea informativo, ¿sí? La abundancia por ahí de palabras a veces trata de desdibujar o de guiar el camino de lo que uno está escuchando o leyendo hacia otro punto y que no es el foco del cual tendría que hablar esa persona o escribir esa persona que nos interesa. Esto lo vemos a menudo en el ámbito laboral, ¿sí? De no focalizar en lo que se está pidiendo, tanto
con usuarios de los servicios, como personas que tenemos que judicializar, ¿sí? Se ve que puede ser como para confundir al receptor del mensaje, ¿sí? Bueno, este mensaje no tenía orden y algunas ideas no eran pertinentes y carecía de nexos o conectores lógicos de las diferentes ideas. Ya vamos a ver cómo pueden ir conectando las ideas sin redundar, utilizando recursos para poder conectar cada párrafo con otro, cada oración con otra, sin tener que repetir las palabras todo el tiempo, o sin usar muletillas, como les decía el otro día, el asimismo, lo mismo, ese tipo de palabras capaz que las podemos usar una o dos veces en un mismo texto, pero después ya tenemos que buscar otro sustituto que cumpla la misma función, pero que sea diferente en su escritura, ¿no? Bueno, acá en el ejercicio también íbamos a ir sacando lo que no era pertinente, tanto como idea como herramienta de unión entre oraciones. ¿Sí? Acá vemos que se repite mucho el y, el pero 9 veces, el pero es un nexo adversativo, es decir, que uno da una idea, pero introduce una que quizás puede ser contraria a la anterior, entonces es como un ir y venir siempre en el mismo, en el mismo texto, pero en la idea contraria. Bueno, te quiero, pero, o sea, siempre el pero es como que le resta un contenido a lo que yo ya dije antes. Bueno, acá un poco cómo va a quedar si estuviera ya con las correcciones necesarias. Mi familia está constituida por mi padre, mi madre, al revés, mi hermana y yo. Cada uno tiene sus ocupaciones. Mi padre es ganadero, tiene unas tierras en la ribera. En cambio, mi madre trabaja en un supermercado. Mi hermana y yo estudiamos. Ella en Buenos Aires, yo estudié primero y segundo en una escuela pública, ahora estudio cuarto curso y tengo 15 años, 16, tengo 16 años. ¿Sí? Más o menos con todo lo que dijo el adolescente se podría haber conformado este tipo de texto, o quizás otro, con otra estructura, pero con las unidades temáticas necesarias y no con todo lo que incorporaba esta persona en su comunicación. ¿Sí? Bueno, acá vemos una imagen ilustrativa de cómo quizás funciona un texto. Acá vemos que es un cargamento de, podemos pensar que son migrantes, que están trasladándose, no sé, una cantidad impresionante de personas, pero que están todas bien ubicadas en el espacio, en su función dentro de ese traslado, y llegan a destino. Bueno, a veces pasa lo mismo con los textos, pero es importante que estén bien conectadas las partes para que puedan llegar a destino. ¿Sí? Un poco el ejercicio que veíamos anteriormente tiene que ver con esto, que es la coherencia, que es una propiedad de los textos, ¿sí? La coherencia lleva en sí misma, como principios rectores, la relación temática, esto que decíamos, no es coherente porque no tiene sentido, no se puede ver que haya una hilación de una idea a otra, una continuidad de una idea a otra. Ese es uno de los principios, la relación temática. El otro es la no contradicción, esto que les decía del pero. Si estamos dando una idea y después ponemos una objeción con el pero y contradecimos lo que antes hemos dicho, genera un ruido en ese texto o en esa comunicación. Y el otro principio es el de la pertinencia, que es tratar de adecuar el texto a la situación comunicativa que yo estoy atravesando en ese momento. Si un texto es pertinente o no para eso que yo quiero decir. Capaz, por ejemplo, que se logra tener o corregir todo este texto del joven que hablaba de la familia, pero quizás la pregunta que le habían hecho era otra. No sé, por ejemplo, ¿cuáles son tus intereses en la universidad? Y lejos de decir por ahí los intereses que tiene para un estudio superior futuro, comienza a contar otra situación que puede ser una antesala de lo que él quiere decir,
pero quizás se tiene un tiempo determinado, una extensión determinada para poder intervenir, le quita todo ese espacio diciendo otra cosa que no era la que tenía que decir. Bueno, veamos, acá vemos esto que les decía de los elementos de la relación temática. Ustedes al momento que van produciendo un texto, tienen que ir teniendo en cuenta lo que ya han dicho, lo que ya han escrito, ¿sí? Entonces, podemos distinguir en esta escritura, en este desarrollo de contenido, dos elementos durante el desarrollo de la información o del texto que estamos produciendo. Uno es el tema, que se refiere a lo ya conocido propuesto y que en consecuencia posee la menor información en un contexto, en una situación de enunciación. Es decir, es la primera idea que yo voy largando sobre lo que quiero decir. Y después lo que sigue se va a denominar rema. ¿Sí? El rema es lo que yo aporto a posterior como cualidad, como característica de este tema que ya propuse inicialmente para la comunicación que estoy haciendo. Igualmente lo estoy pasando rápido, pero ustedes van a poder, lo tienen ya a disposición como PDF, a todo el Power si lo quieren ver después con detalle, pero me parece que me quedan 5 minutitos. Así lo ven con tranquilidad. Bueno, acá este era un ejemplo, también un ejercicio, para que pudieran ver cómo se van vinculando un tema que yo introduzco, que son, por ejemplo, fuertes lluvias, y después cómo se va aportando información nueva. Y por ejemplo, en vez de hablar de fuerte lluvia todo el tiempo, acá podría decir las fuertes lluvias ocasionaron importantes pérdidas, ¿sí? O acá de nuevo, las fuertes lluvias provocaron situaciones de riesgo. Uno como emisor, como productor de un escrito, puede optar por otros recursos para evitar repetir esto. ¿Sí? Acá en vez de fuertes lluvias, utilizo el fenómeno. Acá en vez de repetir fuertes lluvias, utilizo el recurso de elidir, es decir, de omitir fuertes lluvias, pero me refiero con este nexo también que tiene implícita la idea de que voy a agregar información adicional a esto que yo ya dije sobre el fenómeno. Entonces, miren cómo también me ayuda a conectarme con esta palabra que es fenómeno, y a su vez me refiere acá a fuertes lluvias. ¿Sí? Son recursos que tienen que ir trabajando ustedes a medida que van avanzando con las lecturas, incorporando palabras nuevas, recursos nuevos, para evitar siempre estar repitiendo quizás lo que usamos frecuentemente. Por supuesto que no es una tarea sencilla, porque dentro de las instituciones donde nos desempeñamos tenemos formatos, tenemos estructuras ya de lenguaje preestablecidas, pero es importante que ya comiencen a ejercitarse, que pierdan el miedo a la lectura, en cualquier momento que puedan agarrar los textos que tienen que ver con la carrera que están haciendo y comenzar a apropiarse de esas palabras, de esas formas de escribir, de a poquito, y sí, yo estoy segura que lo van a lograr. Bueno, veamos acá otro ejemplo. Tamara, no sé si está activa o me escucha. Parece que no. Bueno, Nelson Áñez. ¿Tampoco? Bueno, acá vemos que hay un ejemplo de lo que sería le pongamos una violación del principio de no contradicción, o el no cumplimiento del principio de no contradicción. ¿Por qué? Tenemos acá un mensaje con una doble implicancia. No sé si alguno lo puede leer o quiere decir algo al respecto. Bueno, tenemos acá un cartel que dice no pasar en inglés, ¿sí? Y abajo inmediatamente tenemos otro que dice solo entrar. Acá
genera una confusión en el lector porque en un principio me dicen no, no puedes pasar, acá tenemos implícito también la restricción con el color rojo, la barra, bueno, son muchos elementos que ya tenemos adquiridos, naturalizados para la interpretación de los carteles. Y después tenemos el siguiente que es solo entrar, entonces el que lo ve dice, bueno, al final ¿qué hago? ¿Entro o no entro? Lo mismo pasa acá, al nivel de la oración, veamos, los puntos cardinales son 3, norte y sur. ¿Qué está pasando acá? Me está faltando, bueno, son varias situaciones, pero bueno, si pensáramos que puede ser coherente y cohesiva esta oración, los puntos cardinales son 3, tendría que decir norte, sur y oeste, por ejemplo. Pero ahí también estaría fallando otra cosa. ¿Qué estaría fallando si yo lo arreglo agregando un punto cardinal? No es correcta, son 4. No, no es verdad. No es verdad. ¿Y por qué no es verdad? ¿Qué principio estaría incumpliendo? ¿De no contradicción? ¿Se está contradiciendo? Sí, puede ser de no contradicción, pero bueno, si acá vemos si arreglamos la oración y ponemos los puntos cardinales son 3, norte, sur y oeste, ya no habría contradicción. Pero nos quedaría otro principio que es el de pertenencia, que tiene que ver con cómo esa idea que yo estoy diciendo se relaciona con el contexto. Nosotros, por el conocimiento de mundo que tenemos, de cómo nos desenvolvemos en sociedad, de todos los avances que hay en la ciencia, sabemos de todo lo ya escrito históricamente, que los puntos cardinales son 4. Entonces, pese a que sea coherente, que tenga cohesión, que los esté bien puesto al lado de puntos y cardinales, que son todos masculinos, que este verbo está en plural, que 3, y acá enumero 3 puntos cardinales, no sería correcta porque contextualmente nosotros sabemos con la práctica y por lo vivido que los puntos cardinales son 4. Así que, bueno, ahí vamos viendo cómo se complejiza al momento de la interpretación y por qué tenemos que tener activos los conocimientos. Esto también les va a pasar a ustedes al momento que vayan leyendo y se van a ir haciendo más fuertes en cuanto a las herramientas teóricas que tengan. ¿Sí? Por ejemplo, si quieren estudiar seguridad ciudadana y ya puedan construir su propio concepto de seguridad ciudadana, cuando lean algún texto y ustedes puedan detectar que no es pertinente, van a poder fundamentar por qué esto no es pertinente, por qué la seguridad ciudadana no tiene que ver con el paradigma del orden, que es el que está mecanizado en lo cuantitativo, en la vigilancia sobre el ciudadano. Bueno, van a poder dar los fundamentos necesarios para sostener que ese texto no es pertinente al concepto que ustedes investigan. Por eso es que es importante, quizás, aunque parezca chino básico algunas cosas que estamos viendo, pero es importante que lo vayan asimilando de a poco para que ustedes mismos después puedan ser competentes al momento de sostener lo que quieran investigar. Sí, en cuanto a los mecanismos de cohesión, esto que les decía, de unir cada parte de la oración, de unir cada parte de los textos, tienen algunas herramientas, ¿sí?, que ayudan a que un párrafo, y bueno, cada secuencia textual dentro de un mismo escrito, tenga una coherencia semántica global. Por ejemplo, yo puedo tener, hagamos de cuenta que este es un solo texto, un cuento, por ejemplo. Yo puedo tener un párrafo bien escrito acá, y después otro párrafo bien escrito acá, pero después que no haya una conexión entre uno y otro, y me genere una incomprensión de lo que estoy leyendo, porque pese a que esté bien escrito este y este, no estén conectados entre sí. Entonces, tenemos estas herramientas, estos mecanismos para poder unir cada parte de lo que estamos trabajando como escrito, ¿sí?
elipsis, las repeticiones o recurrencias, y los marcadores textuales. ¿Sí? La elipsis es la eliminación de algo. ¿Sí? Es cuando uno elimina un verbo, por ejemplo, para no repetirlo. Acá tenemos bien una oración que nos da la nota de cómo trabaja este mezclado. Acá dice, nosotros comimos paella. Ellos, antes, si yo saco algo, tengo que poner algo que los reemplace. En este caso se utiliza este signo de puntuación, la coma, para marcar que eliminé este verbo, pero sigo utilizando la significación del verbo para mantener la estructura. Entonces nosotros comimos paella, ellos comieron, sería sopa. Ahí es una eliminación y no deja de tener sentido porque, bueno, tenemos toda la situación de la oración en un contexto general que nos permite interpretar qué es lo que falta acá, si volvemos para atrás. ¿Sí? La anáfora y catáfora, esto que les decía, es la referencia que yo hago a algo que ya mencioné o que voy a mencionar. Bueno, es importante acá que sepan reconocer cuáles son los pronombres. ¿Sí? Él, ella, lo, todos estos pronombres nos remiten a palabras para evitar repetirlas. Acá, por ejemplo, Angelina sonrió ampliamente, ella, evito decir Angelina de nuevo, disfrutaba de la situación. O por ejemplo, podría usar este recurso, la elipsis, y decir, Angelina sonrió ampliamente, disfrutaba de la situación. Yo, porque está dentro de la misma, unidas por punto seguido, podríamos decir que un mini párrafo, saco ella, pero lo mismo yo sé que este verbo está refiriéndose también a Angelina. Bueno, cuando yo utilizo un pronombre para referirme a algo que dije antes, se llama anáfora. ¿Sí? Lo que me interesa es que sepan que pueden utilizar recursos para evitar la repetición de palabras. Bueno, acá tenemos la catáfora, que es funciona igual que la anáfora, pero al revés. En la anáfora nombrábamos primero el elemento o la persona, y después usábamos una palabra para no volver a repetir eso que habíamos dicho. Acá es al revés. Utilizamos una referencia que engloba estos dos sustantivos que voy a decir después. Hemos comprado todo en el mercado. ¿Qué es todo? Bueno, después lo digo, por eso se llama catáfora. Catá en griego significa después. Todo está acá, frutas y verduras. ¿Sí? Estas dos funciones nos tienen que ayudar a comprender. Por supuesto es importante ir leyendo bien qué es lo que vamos encontrando en el texto. Por eso a veces decimos, no, este texto me marea, me pierdo. Bueno, es porque la concentración a veces la perdemos a medida que vamos leyendo, no estamos acostumbrados a leer muchas hojas, y bueno, es importante que vamos viendo. A ver, acá dice, lo descubrieron, lo me está remitiendo a algo que ya se dijo antes, entonces traten de ir siempre marcando los temas y qué es lo que se dice después de esa introducción al tema, como para no perderse. ¿Sí? Bueno, acá repeticiones o recurrencias es similar a lo que conocen ustedes como mecanismos de sinonimia, de antonimia, campo semántico, tienen que ver con las familias de palabras. En vez de hablar de calzado todo el tiempo, acá por ejemplo dice, no puedo usar todo tipo de calzado. En vez de decir el calzado deportivo, directamente introduce el adjetivo. Las deportivas me hacen daño en la planta del pie. Acá se sobreentiende que el tipo de calzado sería las zapatillas, ¿no? Bueno, y finalmente los marcadores textuales son elementos que les permiten a ustedes ir secuencializando bien las estructuras de los párrafos. En primer lugar, primeramente, por una parte, ustedes van introduciendo lo que quieren decir, ¿sí? Y les sirve para ordenar.
una primera etapa, después siguen en segundo lugar, por otro lado, por otra parte, en último lugar, por fin, por último. ¿Sí? Estos combinados les permiten a ustedes ir dando continuidad a lo que están diciendo de una forma prolija y utilizando conectores que les permiten dar ese seguimiento al discurso que ustedes están produciendo. Los comentadores, acá tienen por cierto, a propósito, hay muchos más, pero bueno, yo les puse algunos como para que tengan a mano. Aditivos son aquellos que agregan más información a lo que yo ya dije. Además, encima, asimismo, incluso, es más, consecutivos, por tanto, en consecuencia, por consiguiente, entonces, así que contrastivos, ¿sí? Serían los que introducen una idea contraria a lo que yo ya dije. En cambio, por el contrario, antes bien, sin embargo, no obstante, ahora bien, el pero entraría ahí también. Explicativos, es decir, esto es, en otras palabras, de rectificación, mejor dicho, o más bien, ¿sí? Bueno, estos léanlos después, y también guárdenlos como caja de herramientas para cuando vayan a producir sus textos, porque es importante que puedan tener esta agilidad al momento de la escritura, de la lectura, perdón, que ustedes mismos las van introduciendo en la lectura, como con este tipo de conectores les dan esas marcas que como comunicadores que van a hacer en algún momento de sus tesinas, quieren transmitir un ritmo a esa lectura de la investigación que han hecho, ¿sí? Y una coherencia lógica en la argumentación de ese tema de investigación que ustedes han ido relevando. Bueno, eso sería todo por hoy. Yo quedo a disposición de ustedes. A ver, dejar de compartir. Para lo que necesiten, traten de leer, no se asusten, son pocos los textos. Por ahí son largos porque no me gusta darles un pedacito y que no puedan cerrar la idea. El que pueda leer el artículo completo lo lee, es importante, y si no, bueno, por lo menos el ejercicio de ir asimilando los textos, de ir buscando los conceptos, de ir viendo qué les interesa de cada texto en relación con los temas que vamos viendo en clase, eso es importante. Y si no, bueno, los van leyendo en el tiempo que tengan. Ahora, como les decía, la actividad que sigue no tiene que ver con lo teórico, pero no dejen de leer, háganse un tiempito en algún momento. Esta actividad que vamos a hacer es de relevamiento bibliográfico, vamos a armar wikis, que las tengo que armar yo, y voy a armar grupos. Por ser el primer ejercicio los voy a armar de acuerdo con el listado y viendo quiénes son los que están activos. Igualmente, si algunos están comunicados y quieren hacer un grupo, me dicen. Lo que sí voy a hacer primero es subir un listado de temas, como para decir, bueno, grupo 1, nosotros queremos trabajar tal tema. ¿Sí? Yo voy a esperar un tiempo determinado, y si no me contestan, bueno, ya los voy a ir asignando autoritariamente. Al grupo. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna queja. No se desanimen, no dejen lo que necesiten, estoy a disposición para lo que sea. ¿Sí? Me escriben por correo, los que me conocen saben cómo ubicarme, y voy a ir viendo si es que se puede hacer algún encuentro presencial, un hito aunque sea antes de que terminemos la cursada, que no sea obligatorio, también estaría bueno que nos podamos ver. ¿Sí? ¿Nadie tiene nada para decir? ¿Marcos Romero puede ser o es mi mano? No, es mi mano. Ya me había ilusionado que levantaba la mano. No es la mano de mi cursor. Bueno, si no hay nada más, a ver, acá Leo dice, ¿cuántos grupos de cuántos integrantes? Tengo entendido que son cerca de 120. Sí, yo calculo que serán grupos de, no sé, hasta de 8 quizás. Voy a poner un listado de temas, así eligen y hacen una búsqueda bibliográfica sobre esos temas. Yo calculo hasta 8, pero depende de los que estén activos, eso tengo que hablar con el coordinador
porque capaz que yo tengo esa cantidad y los que realmente están trabajando con la posada son menos, así que depende de eso. Capaz que entre 5 y 8, ya lo vamos a ir viendo. Y creo que nada más, bueno, me comprometo a ver el tema de las evaluaciones. Y bueno, que descansen, nos vemos próximamente y si tienen alguna consulta me escriben al foro. Que estén muy bien, hasta luego. Bueno, Muchas gracias a toda la licenciada. gracias, Diana. Buen Hasta fin de luego, semana para licenciada. todos. No decaigan, sigan adelante que ya van a agarrar ritmo. Muchas gracias, Diana. Bueno, para los estudiantes, buen fin de semana para todos y lo que necesiten por privado, cualquier cosa en que yo les pueda ayudar, sin ningún inconveniente, por favor. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.